Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de psicología. Siguiendo la clase que tuvimos anterior, estábamos hablando acerca de cómo se desarrolla la conducta del ser humano. ¿Qué sucede para que el ser humano tenga ciertos comportamientos? ¿Sí? Algunos comportamientos más animados, otros más bajos, en fin, eso estábamos viendo en la clase anterior. Bien, aquí habíamos visto cómo se hace una sinapsis, ¿sí? Entonces, vemos que la sinapsis es eléctrica cuando el flujo directo de la corriente desde la neurona presináptica a la postsináptica. Y la química son cuando las neuronas presinápticas libera el neurotransmisor que pasa a difundirse a través de la hendidura y se une a los receptores presinápticos. Bien, siguiendo entonces vemos la importancia que tienen algunos neurotransmisores dentro de nuestro comportamiento. Por ejemplo, vemos que los impulsos nerviosos no suelen saltar por sí solos los espacios de la sinapsis química y necesitan la intervención de los productos químicos. ¿Cómo se conocen estos productos químicos? Como los neurotransmisores. Son ellos los responsables de nuestro estado de ánimo, de nuestra conducta. Entonces, esto es para comunicar entre las células, ¿sí? Estos provocan reacciones en las células adyacentes, que son las que están con la contracción, la secreción, la excitación o la inhibición. ¿Cuáles son los neurotransmisores más conocidos? Hay varios, pero en este día, en esta clase, vamos a conocer solamente estos 6. Tenemos la dopamina. Este neurotransmisor es encargado de la actividad motora y de todas las respuestas que da nuestro cerebro. La serotonina, ella es la que se encarga del estado de ánimo, nuestra alegría, nuestra predisposición, y también ella es responsable de todo lo que comemos, del sueño y del dolor. Tenemos la adrenalina. La adrenalina es la que trabaja con el corazón, con los bronquios y con nuestra presión arterial. Por eso cuando estamos así con mucha adrenalina, tenemos lo que llamamos esa taquicardia o nuestro corazón muy acelerado. Y tenemos la acetilcolina. Este neurotransmisor, él es responsable de la atención, ¿sí? Si nosotros estamos atentos a algo o no. También es responsable de nuestra memoria. ¿Cómo trabajamos con nuestra memoria a largo y a corto plazo? Y también el aprendizaje, cómo funciona nuestro aprendizaje. Y ahí tenemos las encefalinas, endorfinas. Estos son opiáceos endógenos que aportan calma ante el dolor y a la tensión nerviosa. Entonces, estos son los responsables, ¿sí? Su interés médico es evidente y nos ayuda a entender problemas como el dolor y la adicción a las drogas. Por eso es importante conocer estos neurotransmisores. Y aquí está la función del sistema nervioso. El sistema nervioso es la base, luego pasa para el periférico y el central. Dentro del periférico tenemos una subdivisión que trabaja el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Este es voluntario, es con las reacciones que nosotros tenemos. Y el autónomo es involuntario, ¿sí? Bien, dentro del sistema nervioso está el central. Y ahí tenemos lo que conocemos como la médula espinal y el encéfalo, que son los encargados de trabajar con la información. Recuerden entonces que el sistema nervioso tiene 2 divisiones, el periférico y el central. Dentro del periférico está el sistema autónomo y el somático, y dentro del sistema nervioso está la médula espinal y el encéfalo. Pero tenemos una subdivisión otra vez. En el sistema nervioso autónomo, que sería el involuntario, tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que es el simpático es el activador y el parasimpático es el que inhibe, es el que no permite que salgan
las emociones. Entonces, compuesto por el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y una extensa red de nervios que lo conectan con todo el cuerpo. Entonces vamos viendo, ¿sí? Funciona como un centro regulador del organismo. Selecciona y procesa la información sensorial. Este es el periférico. No olviden, el periférico es el que se encarga de pasar toda la información sensitiva. Controla las reacciones corporales y transforma los impulsos nerviosos. ¿En qué? En nuestros estados de conciencia. Es capaz de almacenar e interpretar toda esta información. Aquí tenemos el sistema nervioso en sí, está compuesto por el encéfalo, y el encéfalo está compuesto por el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. En el telencéfalo y el diencéfalo, aquí tenemos una subdivisión. Tenemos la corteza, los ganglios, el hipocampo y la amígdala. Entonces aquí tenemos, sí, el tálamo, ¿ven? Que está en el y el hipotálamo. Sí, acá tenemos, aquí en esta partecita encontramos el hipotálamo y el tálamo. Este es el que trabaja con el diencéfalo. Y aquí en el metencéfalo tenemos la protuberancia, ¿sí? Y el cerebelo. Y luego tenemos el bulbo. Entonces aquí tenemos una hipófisis, el cerebro medio, ¿sí? Y aquí tenemos la protuberancia, sería esta. Bien, aquí tenemos la composición de la médula espinal. Es a través de la médula que pasa toda la información que va al cerebro. Es una estructura en forma de cilindro. Esto es un cilindro, ¿sí?, que recoge la información somatosensorial que es enviada a través del cerebro por la sinapsis, que ya vimos al comienzo de la clase, y distribuye las fibras motoras hacia los órganos efectores del cuerpo, que son las glándulas y los músculos, y la compone una sustancia gris, que son los núcleos neuronales, ¿sí? Y una sustancia blanca, que son los axones neuronales que conducen la información a ambos sentidos. Y aquí tienen la médula espinal vista de diferentes posturas. Bien, ¿cómo está formado el encéfalo? Este sí es la parte del sistema nervioso central que se aloja en la cavidad craneal, ¿sí? Y se divide en tres grandes regiones: el cerebro posterior, el cerebro medio y el cerebro anterior. Posee una enorme plasticidad y es capaz de procesar en paralelo utilizando más de una vía neuronal. Las áreas anatómicas más importantes son el bulbo raquídeo, ¿sí?, que incluye algunos núcleos que controlan funciones vitales como la digestión y la respiración, y la protuberancia. La protuberancia es un gran número de neuronas que distribuyen la información desde los cerebros, desde los hemisferios cerebrales al cerebelo. Y aquí tenemos, es la parte del sistema nervioso, ¿sí?, que está alojada realmente en la cavidad craneal y se divide nuevamente. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el tálamo, que es el que procesa y distribuye la información sensorial y motora, que va al córtex. ¿Qué es el córtex? Son los niveles de conciencia y los estados emocionales que tenemos. Y luego tenemos el hipotálamo. El hipotálamo regula el sistema autónomo y endocrino y organiza las conductas de supervivencia, todo lo que es la ingesta, lo que comemos, la lucha cuando estamos con algún problema, la huida y la reproducción. Aquí continuamos.
El encéfalo está situado en el interior del cráneo, ¿sí? Que sería el telencéfalo. ¿Sí? Acá tenemos, este sería el telencéfalo. Este está situado en el interior del cráneo. Pesa 1500 gramos y consta de 100.000 millones de neuronas, que ellas están protegidas por una barrera hematoencefálica de 3 meninges. Se divide en 2 hemisferios cerebrales unidos por una barra gruesa, que se llama cuerpo calloso. Y está compuesta por 3 fisuras: la fisura longitudinal, la fisura de Silvio y la fisura de Rolando. Entonces, esas son las divisiones que tiene. Y tiene 4 zonas definidas que son llamadas lóbulos, ¿sí? Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el parietal y el occipital. Bueno, también aquí tenemos los hemisferios. En el telencéfalo podemos distinguir las diferentes estructuras profundas. ¿Cuáles son estas? La corteza cerebral, ¿sí? Que es la que la que rodea todos los hemisferios. Están los ganglios basales, que eso está relacionado con los movimientos autónomos. Y también está el sistema límbico. Este sistema límbico, en las profundidades de los lóbulos temporales está ubicado, ¿sí? Y este tiene un papel muy importante ¿en qué? En la motivación y la emoción. Tiene varias regiones. En realidad parece una clase de neurología, pero es una clase de psicología. ¿Por qué? Porque aquí ustedes ven dónde van a parar todo, de dónde viene todo este estado de ánimo, nuestras emociones, nuestras motivaciones. Y el hipocampo está implicado en procesos de almacenamiento de información de la memoria. Y aquí está todo lo que nosotros hemos almacenado desde que tenemos conciencia, ¿sí? Desde el comienzo. Y tenemos la amígdala, que es la que coordina las respuestas motoras y las endocrinas. ¿Cuáles son las funciones que tiene la corteza cerebral? Aunque el funcionamiento del cerebro es holista, ¿qué quiere decir holista? Que se encarga de todo, ¿sí? Algo global. Mantenemos una división artificial del córtex en 3, en las áreas básicas, ¿sí? Sensorial, motora y asociativa. Entonces recuerden que las funciones de la corteza cerebral se dividen en 3, en la sensorial, en la motora y en la asociativa. La corteza somatosensorial, ella está ubicada en el lóbulo parietal, tras la fisura de Rolando, ¿sí? Recuérdense que hay una fisura atrás, tras la fisura de Rolando está la corteza. Recibe información sobre los sentidos corporales, el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. La corteza motora está situada en el lóbulo frontal, tras la fisura central. Y esta tiene participación e iniciación en los movimientos involuntarios. La corteza auditiva está situada en el lóbulo temporal, procesa las señales enviadas a las neuronas sensoriales al oído. Y la corteza visual está situada en el lóbulo occipital, proyecta diferentes áreas de la retina y genera una imagen mental. Y aquí tenemos, ¿sí?, un encéfalo para que ustedes puedan ver dónde está. Por ejemplo, los movimientos básicos. Y aquí tenemos la fisura central, la corteza motora, el lóbulo parietal, el reconocimiento visual, el lóbulo occipital, la visión, la coordinación del equilibrio y muscular. En esta parte acá encontramos el lóbulo temporal, esta es la fisura lateral, aquí está el olfato y aquí tenemos emociones y conducta,
memoria, conocimiento, lóbulo frontal, corteza somatosensorial, lenguaje, este es el área de Broca, y el oído. Bien, aquí tienen cómo están distribuidas las funciones. Y aquí tenemos los nervios, ¿sí? El nervio acústico o vestibular. Aquí tenemos también el nervio glosofaringio, el nervio vago, el nervio de accesorio espinal, el olfatorio, el óptico, el neurooculomotor, nervio trigémino y el nervio facial. Este es a modo de que ustedes puedan tener conocimiento cómo funciona. ¿Sí? Y aquí tenemos las funciones que desarrolla cada hemisferio. El hemisferio izquierdo es el que está relacionado con todo lo que tiene que ver con números, ¿sí? Es el área de los números, lenguaje escrito, razonamiento, lenguaje hablado y las habilidades, ¿sí? El control de los movimientos. Las funciones del hemisferio derecho es todo lo que tiene que ver con la perspicacia de la persona, la percepción tridimensional, el sentido artístico, la imaginación, el control de la mano izquierda y el sentido musical. Por eso cuando tenemos un accidente y nos afecta el hemisferio izquierdo, perdemos la movilidad de nuestra mano derecha, porque trabajan en forma cruzada, cosa que deben de saber. Bien, también aquí podemos ver, ¿sí? Como comentario, un accidente, un ACV, un accidente cardiovascular. Una persona pierde el lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué área afectó? Afectó el área del hemisferio izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdió el lenguaje. Pero ella va a tener el recuerdo de que sabía hablar y ella va a hablar, pero no va a decir ninguna palabra. ¿Por qué? Porque se alteró el lenguaje. Y ella puede decir sí, 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 todo el tiempo creyendo que está hablando. Bien, espero que entiendan esa parte. ¿Cómo trabaja el sistema periférico? Es un sistema vegetativo formado por dos grupos neuronales. Y aquí entran los ganglios y los nervios periféricos, que están fuera del sistema nervioso central y se prolongan hacia los tejidos y órganos. Las neuronas sensoriales llevan las señales al sistema nervioso central. Las neuronas motoras envían las señales hacia afuera. Ambas formas hacen agrupados llamados los nervios, ¿sí? Y ahí están todos nuestros nervios. El sistema nervioso somático es el voluntario. Proporciona información sensorial sobre el estado muscular y el ambiente externo al sistema nervioso central y envía mensajes desde el cerebro hacia los órganos sensoriales, ¿ya? Entonces, y a los músculos esqueléticos. Y tenemos el sistema nervioso autónomo o involuntario. Este transporta la información desde y hacia los órganos y glándulas internas del cuerpo y regula las actividades involuntarias como el latido cardíaco y la presión sanguínea. El sistema periférico es un sistema nervioso autónomo e involuntario, ¿sí? Transporta la información desde los órganos y glándulas internas del cuerpo y regula, como dijimos recién, pero este se divide en dos, en adrenalina y el parasimpático. El simpático libera adrenalina al sistema circulatorio, aumenta los latidos cardíacos, la presión sanguínea y los niveles de azúcar, aumenta la acción de las glándulas sudoríparas, dirige la sangre de los músculos lisos a los músculos esqueléticos. Y el parasimpático hace más lentos los latidos del corazón, encoge la vejiga, reduce la secreción de las glándulas sudoríparas y regresa a las condiciones normales del estado producido por el sistema simpático. Este acelera
a que él normaliza. Cooperan para mantener el equilibrio funcional al liberar los neurotransmisores. Y aquí, ¿cuáles son los que liberan? La adrenalina y la acetilcolina, ¿sí? Entonces, la adrenalina, que es la que trabaja con el corazón, la pulsión sanguínea, y la acetilcolina, que es la que trabaja con nuestra memoria. Y aquí tenemos el sistema nervioso periférico, ¿con qué trabaja? Aquí tenemos sistema nervioso simpático, excita, y el sistema nervioso parasimpático amortigua esa excitación. Entonces, en la visión dilata la pupila, acelera el latido cardíaco, inhibe la actividad en los pulmones, estimula la liberación de glucosa por el hígado, en el riñón es la secreción de adrenalina y noradrenalina, y en las glándulas suprarrenales relaja la vejiga. Ya el parasimpático contrae la pupila, aminora los latidos cardíacos, estimula la actividad del estómago, las páncreas, estimula la vesícula biliar, el riñón y contrae la vejiga, ¿sí? Entonces, esa es la función que tiene el sistema periférico. El sistema endocrino. Este también está compuesto por glándulas, pero estas son células especializadas en la secreción de sustancias químicas. Metabolizan el alimento, ¿sí? Aquí ya hablamos de lo que ingerimos, para elaborar y liberar hormonas en la circulación sanguínea, actuando sobre tejidos y órganos específicos de las glándulas endocrinas. ¿Cuáles son? Hipófisis, que es la pituitaria, la glándula tiroidea, la glándula paratiroidea, glándulas suprarrenales, las páncreas, riñones, ovarios y testículos. La homeostasis o equilibrio corporal es un proceso complejo. ¿Qué implica este proceso? La regulación de muchas actividades fisiológicas diferentes en actuación conjunta entre los sistemas autónomos y endocrinos. Y aquí tenemos cómo funciona el sistema endocrino, ¿sí? Tienen todo lo que es la parte hormonal y la función que va a desarrollar. Aquí tenemos los métodos que nosotros tenemos para explorar. Hasta hace muy poco tiempo era imposible examinar los mecanismos que ponen en marcha las percepciones. Y aquí tenemos las técnicas de las neuroimágenes, ¿sí? Y aquí tenemos otros métodos de exploración. Aquí podemos, a través del electroencefalograma, ¿sí? Mide las señales eléctricas que emite el cerebro y registra los impulsos eléctricos que se producen por la actividad cerebral generados en forma de ondas. ¿Por quiénes? Por alfa, beta, delta y teta. Y siguen todas sus variaciones diagnósticos. ¿Para qué? Para epilepsias y tumores. Aquí tenemos otro método, son las tomografías, y también aquí podemos ver, es como una placa de rayos X, solamente que en una versión mucho más mejorada. Y acá tenemos la resonancia magnética, ¿sí? También es un detector, registra la forma de los átomos de un hidrógeno. Aquí se puede detectar mucho más de lo que es una tomografía. ¿Y cuál es la diferencia entre el cerebro de un hombre y una mujer? Además de por sus características físicas y por sus funciones reproductivas, hombres y mujeres se diferencian por la forma de resolver problemas, ¿sí? Hay distintos estilos cognitivos asociados al sexo, puesto que las hormonas sexuales condicionan la organización del cerebro en una etapa muy precoz. Las mujeres son mejores que los hombres en habilidades que requieran el uso del lenguaje, como la fluidez verbal, la velocidad de la articulación y la gramática. Tienen mayor
velocidad perceptiva, mucho más rápido perciben las cosas y mejor cálculo aritmético. Recuerdan detalles de la ruta y son rápidas en ciertas tareas manuales. Los hombres resuelven mejor las tareas espaciales, la resolución de laberintos, ensamblajes, imágenes de rotación mental y destreza mecánica, y superan a las mujeres en el razonamiento matemático, la localización de un camino en un itinerario y en pruebas de habilidades motoras. Bien, aquí vemos algunas fallas en el sistema nervioso, se pueden producir algunas lesiones, trastornos cerebrales, ¿sí?, con graves consecuencias en la conducta e integridad personal. Y aquí tienen algunas de los problemas que pueden tener: desarrollo comunicativo social, anormal, visión del mundo, aquí tienen actividad anormal, de repentina de las neuronas, ¿sí?, progresiva pérdida de la memoria y pérdida de la memoria originada por un déficit de dopamina. Entonces, como ven, la importancia de poder mantener equilibrados nuestros neurotransmisores. Para la psicología, la importancia de los neurotransmisores es vital. Si nosotros comenzamos a quedarnos a dormir porque no tenemos ganas de levantarnos, tenemos que ver qué está pasando con nuestra dopamina, ¿sí?, porque es ella la responsable del movimiento. Si prefiero quedarme antes de ir a estudiar, tengo que ver qué está pasando con mi serotonina. Si no quiero comer o si como demasiado, algunos de mis neurotransmisores están alterados. Si no consigo concentrarme o estudiar, tengo que ver mi acetilcolina. Bueno, les espero en la próxima clase. Hasta la próxima.